Mi nombre es Victorio Paulón, soy el secretario internacional de la CTA. Mi sindicato de origen es la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. Fuimos parte fundadora de esta central, aún en tiempos del Congreso de Trabajadores Argentinos, y nuestra participación tuvo que ver con nuestra propia historia, que era la búsqueda de un nuevo modelo sindical superador de lo que representaba en la década del 70 la burocracia sindical y lo que había sido el sindicalismo colaboracionista en la dictadura de la Onganía Lanusse. Y como parte de eso fuimos un episodio más de la historia de la lucha del movimiento sindical, fuimos protagonistas del Villazo, donde se puso en cuestión el verticalismo del sindicalismo bandorista, y en el año 90, cuando se rompe, se quiebra la CGT que conducía Saúl Ubaldini, uno de los periodos de unidad más prolongados de la historia del movimiento sindical de la mitad del siglo pasado, nosotros fuimos parte de quienes nos retiramos del Teatro San Martín ante las provocaciones de Luis Barrionuevo y la Barra Brava de Chacarita, que trajo como consecuencia la fractura una vez más de la central sindical. Y en ese momento, consciente de que se inauguraba una etapa distinta en Argentina con el advenimiento del neoliberalismo sobre la base del apoyo popular a un gobierno como era el de Carlos Saúl Menem, sabíamos que el destino era aceptar las prebendas que iba a ofrecer el poder y acompañar la política de destrucción masiva más profunda que sufrió el empleo en la Argentina, con la apertura indiscriminada de la economía, las privatizaciones del patrimonio colectivo a través de la venta, el regalo de las empresas públicas. Y bueno, y pasamos a hacer la resistencia en un primer momento nosotros. Más adelante se sumó un movimiento interno de la CGT que se llamaba MTA, conducido por Hugo Moyano, y pasamos a hacer la resistencia a la década neoliberal, primero de Carlos Menem, después de la Alianza, y eso permitió que cuando en la Argentina se agotó aquel modelo de valorización financiera y irrumpió el gobierno de Néstor Kirchner con las características de un gobierno nacional y popular, que implementó políticas de recuperación de derechos, recuperación del empleo, de renacionalización de algunas privatizaciones estratégicas, nuestra central tuviese detrás de sí la trayectoria de no haber sido cómplice de la política de los 90. En ese sentido, nosotros concebimos un sindicalismo de nuevo tipo, donde se expresen no solamente los trabajadores formales y convencionados, que en la década del 90 eran menos del 30% de la fuerza del trabajo, sino también a los trabajadores informales, a los trabajadores en negro, a los desocupados, a las organizaciones sociales, que no eran otra cosa que el reflejo en el movimiento piquetero de aquella época y después en la forma que adquirieron en la actualidad el movimiento de ese sector de la clase trabajadora que quedó excluido en la década del 90. Y en ese sentido, nuestra CTA también prestó especial interés a todos los movimientos sociales, empezando por el de los derechos humanos, siguiendo por el movimiento de mujeres, la incorporación de la Secretaría de Género, por entender de que los movimientos habían surgido autónomos como suma de todos los pecados de omisión del viejo sindicalismo, porque el movimiento de derechos humanos estaba fuera de la central sindical y la mayoría de los desaparecidos eran trabajadores, eran dirigentes sindicales, militantes, delegados de base, porque el movimiento de mujeres, que conlleva muchas cuestiones que tienen que ver con sus condiciones laborales, no estaba tomado por la central, y ahí entendimos que también nos teníamos que transformar nosotros como movimiento sindical, y hoy seguimos siendo una de las puertas abiertas a esta nueva etapa histórica que se está abriendo, y la CTA será, sin ninguna duda, una pata importante del sindicalismo del futuro. Hoy estamos viviendo una etapa de transición. Hay un momento en la producción del acero donde el acero líquido fundido
con las aleaciones de otros minerales empieza a hervir dentro del horno cuchara y empieza a rebalsar, y lo que cae, que parece que es acero que cae al piso, se transforma en la escoria, que es lo que en un proceso de fusión química queda fuera porque no es acero. Hoy la crisis superestructural del sindicalismo está dejando afuera a aquellos dirigentes que no expresaron históricamente los intereses de los trabajadores, sino sus propios intereses, que se constituyeron casi en una clase social. El sindicalismo empresario, que fue un cambio de calidad con respecto a la vieja burocracia. Y hoy lo que está pasando en el sindicalismo es eso, hay un fortalecimiento por abajo, hay un crecimiento en los puestos de trabajo, en la sindicalización, hay una renovación generacional de la clase trabajadora, pero hay una vieja dirigencia que está de alguna manera decantándose y que va a quedar afuera no por una cuestión etaria, sino por una cuestión de representación social. Hace rato que dejaron de representar los intereses de los trabajadores. O sea que en este momento de gran debate en el sindicalismo de la Argentina emerge nuestra CTA como una expresión de una apertura sindical que tiene que ver con superar los límites corporativos en la representación de los intereses económicos de la clase trabajadora, con una fuerte vocación política en el sentido más amplio, un sindicalismo que acompañe el proceso nacional de este gobierno popular, pero también que acompañe el proceso latinoamericano de gobiernos similares en cada uno de los países que están buscando consolidar una patria grande como forma de enfrentar la regionalización que trajo como consecuencia este mundo global. Frente a eso, hoy la CTA es no solamente una propuesta, es una realidad, y es una realidad que incide en la vida de los trabajadores y fundamentalmente que acompaña a la clase en la búsqueda de una nueva forma de representación que recupere lo mejor de las tradiciones sindicales, de los anarquistas, de los socialistas, del 17 de octubre, del cordobazo, del rosariazo, de la resistencia a la dictadura, del villazo. Un sindicalismo que tenga que ver con la historia de las luchas y no con la historia de las traiciones, de las entregas, que también las hubo a lo largo de la historia. Y por eso, para esta nueva clase obrera que se está gestando, el sindicalismo que expresa la CTA tiene mucho más que ver con el futuro que lo que por ahí lo representan los viejos sindicatos que siguen imaginando el lugar que en algún momento tuvo en este país la corporación sindical. Así que nuestra visión y nuestra convocatoria a los jóvenes es a la lucha, es a la organización, pero fundamentalmente es a una vida nueva, colectiva, una nueva vida que tiene que ver con el mundo del trabajo, que tiene que ver con la juventud, donde la organización sindical sea la garantía de defensa de los derechos y sea la garantía de la construcción de nuevos derechos para la clase trabajadora.